Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de los bienes de uso. Vamos a hablar de sus métodos y por último vamos a dejar para una segunda parte algunos ejercicios simples, pero que servirán para ver cada uno de los puntos que tenemos que ver con los bienes de uso. Obviamente que vamos a hablar primero de los bienes del activo fijo. Son todos aquellos bienes de uso, bienes intangibles o bienes inmateriales, y todos los bienes muebles o inmuebles que han sido adquiridos como inversión o alquiler. ¿Por qué llamamos que son bienes del activo fijo? Porque estos bienes son adquiridos o son construidos, en el caso de los bienes de uso, no para consumirse con el primer uso, sino para quedar en los inventarios de la empresa por diversos ejercicios. Entonces, tienen una vida útil prolongada. No se consumen con el primer uso. Entonces, vamos a tener que buscar el método más apropiado para distribuir en todos esos ejercicios que permanecen en los inventarios para que nosotros podamos distribuir el costo en cada uno de ellos. Y para ello, lo primero que tenemos que saber es cómo pierden su valor estos bienes de uso. Por un lado, vamos a decir que existen 4 razones por las cuales los bienes del activo fijo pierden su valor. Vamos a nombrarlas. Hay causas normales y hay causas anormales. Por un lado tenemos el desgaste, o sea, el desgaste natural, que se produce por la utilización normal de ese bien. Pero también vamos a hablar de que existe una segunda causal, que es el deterioro físico. O sea, significa que son situaciones especiales como incendios, robos, terremotos, roturas, ¿sí?, que se da y es una situación que no es normal, sino que es una situación completamente especial. La tercera causal es la obsolescencia económica, ¿sí?, que es que el bien en sí o lo que produce ese bien se torna obsoleto. Por lo tanto, por esas causales que pueden ser diversas, ¿sí?, lo que nosotros tenemos es una pérdida de valor de ese bien del activo fijo y es también una causal que no es normal, es una causal anormal. Y la cuarta y última causal es el agotamiento. O sea, lo que se agota es el contenido. En este caso, como nosotros podemos hablar de las actividades extractivas, las minas, las canteras, etc. Entonces, nosotros cuando sabemos cuáles son las causales de pérdida de valor, vamos a decir que existen 2 causales que son normales, que son el desgaste y el agotamiento. Estas causales me van a dar la base para que yo pueda elegir el método de amortización o depreciación que nosotros vamos a elegir para cada uno de los bienes del activo fijo. Pero también existen excepciones. Hay ciertos bienes que no se desgastan ni se agotan, que son los terrenos, los bienes en construcción, los bienes que no han sido empleados aún y las marcas y patentes. Estos 4 bienes no se amortizan porque no se desgastan ni se agotan. Pero esto sí, podría pasar que cualquiera de estos bienes se deterioren o se pongan obsoletos y por lo tanto tengamos que tener una amortización que escapa a lo que nosotros venimos a hablar hoy, que es lo que nosotros llamamos la amortización instantánea. Entonces, vamos a ver que nosotros nos vamos a encontrar con diversas definiciones dentro del tema, como por ejemplo la depreciación,
¿sí? Que es la disminución del valor o precio de la cosa, ¿sí? La amortización, ¿sí? Que es el mecanismo contable para reconocer esa depreciación. El valor residual, que se obtiene, que nosotros decimos que es el valor de libros aún no amortizados, y si decimos esto, vamos a tomar al valor de costo, le vamos a restar las amortizaciones acumuladas, y esto me va a dar lo que nosotros denominamos valor residual, que es importante para muchas cosas que tenemos que hacer dentro de estos activos fijos que tenemos. Y también vamos a encontrar algo que es el valor de recupero, que es el valor que yo voy a recuperar, ¿sí? Como residuo, desecho, rezago, cuando termine la vida útil de este bien. O sea, lo que voy a recuperar de ese bien cuando se termine esa vida útil como una venta como chatarra del mismo, ¿sí? Obviamente que es difícil al inicio de la vida útil saber cuál es el valor de recupero, pero si lo tengo que registrar, no registrar, si lo tengo que calcular, porque el valor de recupero no se amortiza. Al valor de origen le tengo que restar el valor de recupero para que me dé el valor amortizado. Y ahora vamos a ver que cuando nosotros sabemos los bienes que tenemos que elegir los métodos de depreciación. Y entonces nos vamos a encontrar con métodos de depreciación que se basan en la producción del bien o que se basan en la vida útil del bien. O sea, algunos se basan en la producción del bien, como los bienes sujetos a agotamiento, ¿sí? Como la industria extractiva, las maquinarias de fábrica, los motores, las minas, y por otro lado, la vida útil económica, que es lo que más estamos acostumbrados nosotros, y por eso decimos rodado 5 años, inmueble 50 años, pero eso se basa en la vida económica o útil económica del bien. Entonces tenemos dos tipos de métodos, los que se basan en la producción del bien y los que se basan en la vida útil del bien. Los que se basan en la producción del bien tenemos dos métodos importantes, que es según unidades estimadas de producción y según horas estimadas a trabajar. Acá yo tengo que saber cuánto me va a producir en unidades ese bien para hacer la amortización o según las horas estimadas cuántas horas va a trabajar ese bien para, basado en esas horas, yo tomar una cuota de amortización y amortizar en cada uno de los periodos las horas reales y en el caso anterior las unidades reales. Pero también está quienes utilizan la vida útil, como yo le decía, los que más utilizamos, los que estamos en el sector contable, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a encontrar el más conocido, que es el de la línea recta, o sea que la vida útil o la amortización se hace en forma constante, todos los años la misma cuota de amortización. Los que hablan de una amortización creciente, o sea, como es muy nuevo al principio, se hace poca amortización y va subiendo, y los métodos decrecientes, que lo que nos dice es que amortizo mucho al inicio de la vida útil y vamos haciendo cuotas de amortización en manera decreciente durante toda la vida útil de ese bien. Entonces, como yo les dije, los más importantes son en función de unidades de producción, en función de las horas estimadas a trabajar y de la línea recta o constante. Obviamente que lo que nosotros tenemos que tener en cada uno de los métodos es la cuota de amortización. Por lo tanto, si yo hablo de unidades de producción, primero tengo que tener el valor de origen, en todos los casos. También tengo que tener las unidades estimadas. Entonces, al valor amortizable, recuerden que si tenemos valores de recupero, se los tengo que restar del valor de origen, lo divido por las unidades estimadas. Este valor que yo tengo es el valor que voy a usar por cada una de las unidades reales que se produzcan en cada uno de los periodos. Entonces, si el sector fábrica me dice, he
producido en este periodo 50 unidades, yo a ese valor que tomé, a ese coeficiente que tomé, lo multiplico por las unidades reales y me va a dar la cuota de amortización de ese periodo. De la misma manera en funciones de horas. Yo, lo único que va a cambiar es que al valor amortizable lo voy a dividir por las horas estimadas. Me va a dar un valor por cada hora. Cuando yo tenga del sector fábrico quien me informe las horas reales trabajadas por ese bien, yo voy a tomar ese coeficiente, lo voy a multiplicar por la hora real y me va a dar el cargo de amortización que yo tengo para ese caso. Diferente es cuando yo hablo de la amortización por vida útil en forma constante. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar el valor de origen, si tengo valor de recupero, restárselo y tener el valor amortizable. Y a ese valor amortizable lo voy a dividir por la vida útil. Si tiene 5 años, dividido 5. Si tiene 10, dividido 10. Si tiene 50, dividido 50. Y eso me va a dar la cuota en cada uno de los ejercicios, porque en este caso es una cuota constante. Obviamente, estos tres métodos, los vamos a ver próximamente en ejercicios para que ustedes vean cómo se hace cada uno de ellos. Obviamente que cuando yo vendo, cambio o permuto uno de estos bienes del activo fijo, yo tengo que obtener el resultado de venta a través de hacer el siguiente cálculo. Voy a tomar el valor de origen, le voy a restar las amortizaciones acumuladas y me va a dar lo que dijimos, el valor residual. A ese valor residual le voy a restar el valor de venta o el valor de permuta o el valor que me reconocen por ese bien, y eso me va a dar el resultado fruto de la venta del bien de uso. En este caso, como vamos a ver en la ejercitación, nosotros tenemos que tomar la amortización acumulada que he puesto en este cálculo y debitarla en la registración contable, el valor del bien que está saliendo por venta o por permuta, por su valor de origen y acreditarlo, tengo cancelado el resultado, tengo cancelado el valor del bien, tengo cancelada la amortización acumulada de ese bien, y también de esta fórmula surge que yo tengo que debitar o acreditar el resultado bruto de venta. Después, dentro de la registración contable, le pondré toda la parte financiera. Pero nunca me tengo que olvidar de debitar la amortización acumulada, acreditar el valor del bien y, por último, debitar o acreditar el resultado bruto de venta. Lo que va después es la operación financiera o la operación de permuta o lo que fuera. Pero esos tres valores tienen que estar en la registración contable para no cometer ningún error. Y obviamente, para terminar la parte teórica de los bienes de uso, tenemos que hablar que, como está mucho tiempo, tiene gastos, y esos gastos pueden ser tenidos en cuenta como reparaciones o como mejoras. Van a ser reparaciones los gastos que sean menores y a la vez lo vamos a reconocer como un resultado negativo, ¿sí? Cuando sea un gasto menor, va a ser una reparación y va a ser un resultado negativo. Cuando nosotros determinemos que ese gasto debería ser una mejora, debe cumplir con una de las condiciones. O que aumenta la vida útil del bien, o que aumenta la producción del bien. ¿Sí? Si aumenta la vida útil del bien, o si aumenta la producción del bien, es una mejora. Por lo tanto, se activa ese valor de la mejora en el valor del bien, y obviamente, una vez activado, se procede a amortizar también esa mejora dentro del valor del bien. Esto es lo más importante, en resumen, que hay que saber del tema del activo fijo. En el próximo
En la próxima charla vamos a hablar de lo que nosotros denominamos las ejercitaciones de lo más importante de este tema.